En la semana 3 del mes de diciembre, para el proyecto EMAT Hidalgo, para segundo grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Patrones numéricos y geométricos. El objetivo de esta actividad es que mediante el ambiente de geometría dinámica, los alumnos puedan identificar ciertos patrones numéricos y geométricos. Al mismo tiempo, para ello ocupamos el ambiente geométrico y el ambiente aritmético, que la intención es que ellos puedan visualizar numéricamente e identificar el patrón de comportamiento del ambiente geométrico, dependiendo del ejercicio. Tenemos 3 ejercicios para esta actividad y la primera me indica que todo polígono regular puede triangularse mediante diagonales que no se intersectan. Ejemplo, tenemos aquí el triángulo, el cual el número de lados lo vamos a controlar con este deslizador, y aquí vamos a ir anotando. La pregunta que se hace es cuántos triángulos tiene inscritos un polígono regular de 36 lados. Entonces lo que vamos a generar aquí es el número de lados del polígono, que iniciamos con 3. Posteriormente, si escribimos el número 4 en la celda A3 y seleccionamos el 3 y el 4, podemos nosotros generar números consecutivos hasta llegar hasta el número 36, que sería el correspondiente para analizar este comportamiento. Número de triángulos que tiene un polígono de 3 lados, pues sería en este caso 1, que es el que estamos observando, porque realmente el triángulo no tiene diagonales. Posteriormente no existiría variación hasta el momento. Vamos a poner aquí guiones en la variación, y posteriormente haríamos con el puntero mover el deslizador para llegar a 4 lados, y con el tercer botón de izquierda a derecha y segmento entre los 2 puntos trazaríamos esta diagonal para generar los triángulos correspondientes. Un cuadrado tendría 2 diagonales, 2 triángulos, y su variación sería igual a B3 menos B2. Damos enter y la variación es 1 entre estas dos cantidades. Continuamos con el puntero, nos vamos a 5 lados, que sería un pentágono, y trazamos la siguiente diagonal de tal manera que no se intersecten, y tendríamos un total de 3 triángulos. Si nos damos cuenta, y ya creo que aquí se nota, tenemos número de triángulos igual a n lados menos 2. Vean que la variación sigue siendo 1, nada más copiamos el formato y esto se está volviendo una constante. Vamos con el hexágono, trazamos la siguiente diagonal y tendríamos un total de 4 triángulos y la variación sigue siendo 1, una constante. Creo que con esto nos damos cuenta de que podemos nosotros generalizar. Damos doble clic y el número de triángulos será igual a el número de lados menos 2. Y también nos damos cuenta que la variación se vuelve constante. La suma de los ángulos interiores es igual al número de triángulos inscritos multiplicado por 180, ya que cualquier triángulo, la suma de los ángulos interiores mide 180 grados. Por lo tanto, la fórmula sería igual al número de triángulos o también multiplicado por 180, o 180 por el número de triángulos. Damos enter, seleccionamos y damos doble clic y encontraríamos cuántos sumarían los ángulos interiores de cualquier polígono teniendo esta condición. Una fórmula, conociendo a partir del número de lados, sería la siguiente: sería igual a, entre paréntesis, el número de lados, que en este caso es A2, menos 2, cerramos paréntesis, multiplicado por 180. Damos enter, vean que
aparece este resultado, damos doble clic y los valores son equivalentes. Por lo tanto, la fórmula sería entre paréntesis n, que es el número de lados, menos 2, todo este resultado multiplicado por 180. Y es la fórmula que debe de aparecer. Y podríamos continuar con el procedimiento hasta llegar a un polígono de mayor número de lados. Por ejemplo, este de 14 tendríamos que seguir trazando las diagonales para poder determinar el número de triángulos, pero por ejemplo en este que es de 14 lados tendríamos un total de 12 triángulos. Y creo que esto realmente muestra la propiedad que nosotros hemos estado indicando, y sería hablar de este polígono. Y la suma de los ángulos interiores de este polígono de 14 lados sería de 1260, la suma de los ángulos interiores. Nos vamos con el siguiente ejercicio, que viene siendo el patrones geométricos o numéricos. En este caso tenemos ahora esta actividad. Aquí tenemos el archivo donde dice que, tomando en cuenta que una diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos, el ejemplo que tenemos aquí geométricamente, ¿cuántas diagonales tiene un polígono regular de 27 lados? Vamos ahora a trazar todas las diagonales posibles. Y lo que hacemos es generar primero el número de lados, que empezamos con 3, damos Enter, 4, y seleccionamos el 3 y el 4 y copiamos el formato hasta llegar al número 27. Ya tenemos el 27 y empezamos con número de diagonales. Número de diagonales que tiene un triángulo sería 0. La primera variación no existe, la segunda por consecuencia tampoco, y nos iríamos con un polígono de 4 lados. Aquí sale 4 y trazamos con el tercer botón de izquierda a derecha segmento entre dos puntos, que sería trazar estas dos diagonales. Por lo tanto, ¿cuántas diagonales tiene un cuadrado? En este caso la respuesta es 2, y encontraríamos la primera variación, que sería igual a el número de diagonales menos de las diagonales anteriores. Entonces tenemos un 2 aquí y no habría todavía una segunda variación. Continuamos con el puntero y nos vamos a uno de 5 lados y trazamos las siguientes diagonales que nos faltan. Por lo tanto, nos damos cuenta que un pentágono tiene 5, vean, 5 diagonales, que corresponde al único polígono que puede tener el mismo número de lados que el mismo número de diagonales. Su variación viene siendo 3. Y aquí ya tendríamos una segunda variación, porque vemos que todavía no hay algo constante, que sería C4 menos C3. Damos Enter y ahí tenemos un 1. Continuamos con el puntero a mover el deslizador y tendríamos un polígono regular de 6 lados, y seguimos con segmento entre dos puntos para determinar el número de diagonales faltantes. Vean que aquí ya cubrimos, por lo tanto tendríamos que de cada vértice salen 3 por 6, 18, pero si dividimos entre 2 porque estamos contando 2 veces la misma diagonal, tendríamos 9 diagonales. Ponemos 9, encontramos la variación, que sería 4, la primera variación, y la segunda variación se vuelve constante. Si nos damos cuenta, la primera variación son números consecutivos y la segunda variación ya se vuelve una constante. Seguimos con el polígono de 7 lados, con el heptágono, y movemos el deslizador y tendríamos 7 lados, y hacemos el mismo procedimiento de seguir trazando las diagonales correspondientes para obtener
el total de ellas. Observen que de cada vértice salen 4 diagonales. 4 por 7, 28, pero como se repiten la misma diagonal, sale de 2 vértices, entonces tendríamos solamente 14 diagonales. Aplicamos y con este análisis que estamos haciendo encontramos la primera variación y la segunda variación. Por lo tanto, aquí notamos un comportamiento numérico. Si empezamos de 0 y le incremento la siguiente variación, me va a dar 2. Si a 2 le incremento la siguiente variación, me va a dar 5. Si le incremento la siguiente variación, me va a dar 9. Por lo tanto, podemos hacer una predicción de que el polígono de 8 lados va a tener 19 diagonales. Vamos a escribirlo, 19, y vamos a encontrar la primera variación. Perdón, aquí cometí yo un error. Aquí sería la siguiente variación, tendría que ser 6, por lo tanto 14 más 6, aquí tendría que tener 20. Ahora sí se cumple y continuamos con este procedimiento. Por lo tanto, vamos a ver si efectivamente el polígono de 8 lados, el octágono, tiene 20 diagonales. Con el puntero movemos a el 8 y seguimos con el procedimiento de trazar diagonales, y veríamos que de cada vértice están saliendo un total de 5 diagonales. Por lo tanto, 8 por 5, 40, pero como se están duplicando, por eso son 20. Entonces, de esa manera observamos que el comportamiento de la primera variación son números consecutivos. Entonces puedo escribir aquí el 7 y el siguiente sería 8, y selecciono el 7 y el 8 y copiamos el formato hasta llegar a obtener el valor de la primera variación, y la segunda variación va a ser constante. Por lo tanto, podemos ya deducir que va a ser igual a la cantidad anterior, el número de diagonales anterior, más la variación siguiente. La fórmula sería igual a B7 más C8. Damos Enter, lo seleccionamos y le damos doble clic y obtendríamos el total de diagonales que tendría un polígono de 27 lados, que sería 324. ¿Cómo determinamos el número de diagonales de otra manera? Vamos a intentarlo, y sería igual al número de lados multiplicado entre paréntesis al número de lados, nuevamente, menos 2. Cerramos paréntesis y todo esto lo dividimos entre 2. Damos Enter. A ver, algo aquí pasó. El número de diagonales, perdón, sería menos 3 dividido entre 2. Por lo tanto, aplicamos OK, lo seleccionamos y le damos doble clic y obtendríamos las mismas cantidades. Por lo tanto, la fórmula para determinar el número de diagonales es la fórmula que acabamos de mencionar, que sería número de lados multiplicado por el número de lados menos 3, todo esto dividido entre 2. Y esto es por la deducción que estuvimos haciendo con el correspondiente vértice. Vamos con el último ejercicio, donde tenemos esta actividad, donde partimos de un polígono regular
que vendría siendo un cuadrado. Por lo tanto, en el nivel 1 tenemos un cuadradito, en el nivel 2 tenemos 2, y para eso lo que hacemos es hacer una refleja objeto en recta. Entonces este polígono lo reflejamos aquí y este lo reflejamos de este lado y tendríamos efectivamente 3 cuadraditos. El siguiente es seguir con el nivel, por lo tanto este se incrementa, este se viene para acá, y continuamos con el procedimiento de tal manera que obtenemos esta siguiente figura, que en el tercer nivel tendríamos 6 cuadraditos y en el cuarto nivel tendríamos la siguiente construcción, y vean que efectivamente tenemos 10 cuadraditos. Vamos con la primera variación. Aquí no habría valor, en la segunda variación tampoco habría valor. Aquí tendríamos una primera variación que sería igual a B3 menos B2. No habría segunda variación todavía. En el siguiente podemos determinarlo ya para los siguientes valores y tendríamos nuevamente números consecutivos. Por lo tanto, la segunda variación ya la podemos calcular, que sería C4 menos C3, y esta variación se va a volver también constante. Vamos a seguir hasta el número 100. Vamos a ver qué sucede. Selecciono el 3 y el 4 y copiamos el formato hasta llegar a el 100. Entonces aquí avanzamos, ahí vamos y estamos en el valor 91, por lo tanto llegaríamos hasta el valor 101, ahí está el 100, y después aplicaríamos el siguiente procedimiento. Tenemos aquí que la segunda variación es constante, por lo tanto aquí seguirán siendo unos. Lo vamos a copiar hasta completar la tabla donde tenemos el número 100, y este quiere decir que va a ser una segunda variación. Esto implica de que la siguiente serían como números consecutivos. Por lo tanto, si aquí anotamos igual a el anterior más la segunda variación, tendríamos el valor 5, el cual copiamos y tendríamos los valores correspondientes, que son números consecutivos. Y por lo tanto el número de cuadritos que tendría sería igual al dato anterior, que es B5 más la primera variación. Selecciono y damos doble clic. Por lo tanto nos damos cuenta que el nivel número 100 tendrá 5050 cuadraditos, y con esto estaríamos concluyendo la tercera semana del mes de diciembre del proyecto EMAT Hidalgo para segundo grado de secundaria.